Bien, chicos, vamos a empezar. Estoy grabando, después voy a subir el video. La clase pasada habíamos quedado en el ejercicio 3, íbamos a empezar con el cuarto. Vamos a hacer un poquito más rápido esta parte porque en teoría ya deberían tener bastante más afianzado el comportamiento con diodos y fuentes de continua. Me interesaría empezar a analizar circuitos con fuentes de alterna y diodos. En este circuito 4, la particularidad que encontramos es que tenemos dos diodos en paralelo, uno de silicio y uno de germanio, y lo que está pidiendo es encontrar la tensión B de 8 y B de 9, la BR5 y la BR6. ¿Sí? Puede que esté trabado. Voy a apagar la cámara, ok. Bien, esperemos que mejore un poquito el audio ahí. El circuito 4, la particularidad que tiene es, como dijimos, el diodo 8 y el diodo 9 en paralelo, que ambos están en directa, o sea, ambos está circulando corriente. En el caso de esos dos circuitos, a ver, chicos, háganme las preguntas por audio, porque si no, yo me entretengo mucho eh, leyendo el chat. Vamos a tener en este horario, sí. El problema que había con técnicas digitales, no sé cuál es, pero el técnica digitales debería dar en otro horario. El horario de dispositivos es este, chicos. El diodo 8 y el diodo 9 están en directa, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a analizar a medida que, supongamos que la tensión de BCC4 es de 0 a 12 voltios. Cuando está en 0, los diodos están bloqueados porque no hay diferencia de potencial para que comiencen a conducir. En 0,1 voltio tampoco hay diferencia de potencial porque en el caso de germanio necesita 0,3 voltios para empezar a conducir y en el caso de silicio necesita 0,7 voltios para empezar a conducir. Entonces, en 0,1 voltios de la BCC4 no hay circulación de corriente todavía. En 0,2 voltios tampoco. Recién en 0,3 voltios el diodo de germanio está en el umbral en donde empieza a conducir. En ese momento es cuando podría empezar a circular corriente. En 0,4 voltios de la BCC4 el diodo de germanio sí cae en 0,3 voltios y deja 0,1 voltio para la R5 y para la R6. ¿Sí? Es ahí en donde tenemos que empezar a analizar cuál es el comportamiento de los dos diodos en paralelos. El de silicio, en esta instancia, todavía no está conduciendo. Recién cuando la diferencia de potencial en sus bornes llegue a 0,7 voltios, conduciría. Pero esto no va a suceder nunca, porque si tienen paralelo un diodo de germanio que se enclava en 0,3 voltios, nunca el diodo de silicio va a llegar a 0,7 voltios. Entonces, en el caso de este circuito, es como si prácticamente, vamos a hacer una anotación, es como si prácticamente este diodo no existiera. Circula únicamente por el diodo de germanio y cae en 0,3 voltios. El resto de la tensión cae entre R5 y R6. Entonces, si tenemos 12 voltios y cae en 0,3 en el diodo de germanio, la diferencia entre 12 y 0,3, o sea 11,7, cae entre la R5 y la R6. De ahí, todo lo demás es simplemente analizar Kirchhoff
y la ley de Ohm. O sea, sumamos las resistencias, encontramos una resistencia total, hacemos la división de esos 11,7 voltios dividido esa resistencia total y sabemos la corriente que pasa por ambas resistencias. Después multiplicamos esa corriente por las dos resistencias y obtenemos la caída de tensión en cada una de ellas. Esto es lo que está desarrollado acá. Al ser el diodo 8 de silicio y el 9 de germanio, ambos están en paralelo, la caída de tensión que predominará es la del semiconductor de germanio. Entonces la caída de tensión en ambos es 0,3. En BR5 y en BR6 podemos hacer un análisis y determinamos que 11,7 es la caída de tensión en ambos. La corriente circulante 2,052 mA y la caída de tensión individual en cada resistencia es 2,052 y 9,647. Las potencias que piden en el enunciado, corriente por tensión, y da una potencia de 4,15 milivatios y de 19,8 milivatios. Si tuviéramos que armar esto, lo que compraríamos es la resistencia de un cuarto vatio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todo ok, profe. Bien. En el diodo, en el circuito 5, el análisis sigue siendo bastante parecido. Tenemos ahora dos mallas, entonces debemos analizar cuál es la corriente que va por cada malla. O sea, hay una corriente, vamos a hacer una flechita, hay una corriente que llega a ese nodo, hay una corriente que sale, y hay una corriente que circula por este semiconductor, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo puede complicar un poquito al circuito. Pero si analizamos desde el punto de vista de las caídas de tensión y de Kirchhoff, podemos decir que el diodo 10 está en directa, por ende hay circulación de corriente y la caída de tensión es 0,7 porque es de silicio. El diodo 12 también está en directa, hay circulación de corriente porque está en directa y cae en 0,7 voltios porque es de silicio. Y la corriente cerraría por la R8, ¿sí? Entonces, si aplicamos Kirchhoff con tensión, la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión de la fuente. O sea, D10 más D12 más R8 debería ser igual a 24 voltios. Si la caída de tensión en D10 la sabemos porque es 0,7, en D12 la sabemos porque es 0,7, la diferencia entre 24 y 1,4, que es la suma de los dos 0,7, me da la caída de tensión en R8. Esa corriente en R8, multiplicada por ese valor de tensión dividido la resistencia, me da la corriente en R8. Ahora, ¿cómo sigue el análisis? Porque ahora también está pidiendo la caída de tensión en R7 y la corriente que circula por R7. La caída de tensión en R7 es fácil de entender, de que si está en paralelo al diodo, no va a superar los 0,7 voltios. Entonces, en R7 van a caer 0,7 voltios. Como yo sé el valor óhmico de la resistencia, puedo calcular la corriente en R7 y de esa forma sé cuál es la corriente que se separa o que se divide hacia esta resistencia, o sea, este valor de corriente. Como también sé este valor de corriente, ¿por qué lo sé? Porque es la corriente que circula por el diodo, 10, y también es la misma que circula por la R8. O sea, hace un instante yo calculé la corriente en R8, también es igual a la corriente en D10. Entonces, esta corriente en D10, que es la misma de R8,
menos la corriente en R7 me va a dar la corriente en D12. ¿Bien? Y de ahí se pueden calcular las potencias y todo lo demás. Profe, la corriente de D10 sería la misma corriente de la fuente. Sería la corriente de D12 más la de R7. Exactamente. Es la corriente D12 más la R7. Es la misma que la corriente de la fuente. Y es la misma que la corriente en R8. Claro, claro. Bueno. ¿Mejoró un poco la calidad de la comunicación? ¿Se escucha bien? ¿No se entrecorta? Sí, profe, todo bien. Se escucha bien. Bueno, me alegro. Profe, sabiendo la corriente que circula por el diodo y la tensión que cae entre sus bornes, ¿se puede saber la resistencia que tiene el diodo también? La resistencia del diodo es dinámica, o sea, no es igual en cualquier punto de circulación del diodo. Inclusive nosotros, teóricamente, decimos que la caída, teóricamente no. En la práctica, en los ejercicios de la práctica, decimos que la caída de tensión es 0,7. Pero en la teoría van a ver que la caída de tensión va a variar un poquito. Va a ir entre 0,55 y puede llegar a 0,75, 0,8. Depende de cómo es el dopaje del componente. Entonces, sí, se puede saber cuál es la resistencia, que más que una resistencia es una impedancia, porque tiene componente inductiva y capacitiva también esa resistencia. No es una resistencia pura, pero sí se puede estimar cuál es la resistencia dinámica, se llama, del diodo en un determinado punto, sabiendo la tensión y la corriente que circula en ese momento. ¿Queda Listo, claro? profe, muchas gracias. No, por nada. Bien, ¿alguna otra duda? Sigamos. El ejercicio 6 no reviste mayores dificultades, simplemente le agregué otra fuente. Y es interesante saber o entender cuál es el comportamiento de las fuentes en serie y cuál es el comportamiento de las fuentes en paralelo. Al tener dos fuentes en serie con esta disposición, como se las puse yo, la 6 y la 7, en donde el positivo, vamos a hacer algunas anotaciones. Acá tengo positivo, uy, quedó positivo, negativo, positivo, negativo. Al estar en serie y el positivo de una de las fuentes con el negativo de la otra fuente, los niveles de tensión se van a sumar. O sea, la tensión total que se va a aplicar al circuito es 9 más 1,5, 10,5 voltios. De ahí no reviste mayor dificultad analizar un diodo de germanio en serie con una resistencia. En el caso de que las tensiones estén en oposición, o sea, conectadas los dos positivos o conectadas los dos negativos en serie, pero en oposición, la tensión resultante de esas dos fuentes es la recta. Supongamos que demos vuelta a la BCC7, la tensión aplicada al circuito es 9 menos 1,5. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que estén en paralelo? Ya tiene otra dificultad del análisis y otra variable y otra complejidad.
si las tensiones son distintas, una fuente, la más grande, va a tender a aplicar tensión o a levantar o a cargar lo que se denomina la tensión de la otra fuente, hasta intentar equiparar los niveles de tensión. Si no puede, porque hay mucha diferencia, por ejemplo, en este caso 9 y 1,5, la de 9 va a haber un cortocircuito en sus bornes, porque 1,5 es mucha diferencia y va a consumir mucha corriente de la fuente de 9. Entonces va a empezar a tender a bajar el valor de 9. Si es una pila batería, por ejemplo, ambas, la de 9 y la de 1,5, la de 9 se va a empezar a descargar y también va a tener un efecto de temperatura, se va a empezar a calentar, porque la diferencia es muy grande. Esto es lo que solemos hacer cada vez que se nos para el auto por alguna cuestión de la batería. Se le conecta una fuente un poco más grande de 12 voltios, 13, 14 voltios, de forma de que la diferencia de potencial entre la que está caída de nuestro auto, que debe tener 12 o un poco menos de 12 quizás, y la superior que le conectamos para intentar subir el nivel, va a tender a cargar la batería más chica. Pero la diferencia tiene que ser relativamente chica, del orden del 10%, 15%, 20% como máximo de diferencia entre una tensión y la otra. Si no, una va a haber un cortocircuito en la otra y va a tender a descargarse. Por supuesto que esto no tiene una matemática, o sea, yo no puedo determinar en cada instante de tiempo cuál es el nivel de tensión resultante de esas dos fuentes. Entonces, en general, no va a haber circuitos prácticos en donde tengamos dos fuentes en paralelo, pero sí dos fuentes en serie. ¿Puedo seguir? Finalmente, un circuito un poquito más complicado, con un poco más de análisis y más cantidad de diodos, que vamos a ver de analizar un poquito más. Para empezar, tenemos una rama que es, a ver, que es esta rama, en donde va a circular una corriente en este sentido, que va a ser la corriente que sale de la fuente y circula por R13, por el diodo 17, y va a llegar un punto en donde se va a separar en tres corrientes, una hacia el diodo 16, otra hacia la R12 y otra hacia la D18. Pero la corriente hacia la D18 se encuentra con un cátodo. Entonces, lo va a polarizar en inversa al diodo y no va a haber circulación de corriente. Al no haber circulación de corriente por el D18, es como si estuviera abierto el circuito ahí, y por más que D19 sí estaría en directa, y la resistencia también podría circular corriente, no va a circular corriente por ninguno de esos dos componentes, D19 y R11, debido a que con anterioridad hay un diodo que bloquea y no deja circular corriente. Entonces, limitamos el circuito únicamente a esto. Lo demás no existe. En la R12, ¿cuál es el nivel de tensión?
Y también lo podemos calcular fácilmente, porque está en paralelo con un diodo que conduce, el diodo 16. Entonces caen 0,7 voltios. Si sabemos que caen 0,7 voltios, dividido la resistencia de 100 ohm, sabemos cuál es la corriente que va a circular por la R12. Y la corriente por la fuente o la corriente en R13 también la podemos analizar y calcular, porque el diodo 16 está en directa, cae en 0,7, el diodo 17 está en directa, cae en 0,7, y la diferencia entre 9 y 1,4 es lo que cae en R13. Calculo, entonces, a ver, calcular, dice calcular el valor de R13 para que la corriente sea ligeramente inferior a los 100 mA, el ejercicio. O sea, está diciendo de que quiere establecer un valor de corriente. No quiere que ustedes lo calculen. Quiere de que la fuente entregue algo menos a 100 mA. Y dice normalizar. Entonces, en primer medida, yo lo que sugeriría es hacer circular 100 mA. Si circulan por R13 100 mA y la caída de tensión en R13 yo la sé porque es 9 menos 0,7 del diodo 17 menos 0,7 del diodo 16, o sea, menos 1,4, yo puedo calcular la tensión, que debe estar acá abajo, la tensión en R13, perdón, la resistencia en R13, que daría 7,6 voltios, que es la diferencia de las dos tensiones, sobre los 100 mA que dice. Y me da 76 ohms. Ahora, me pide que normalice la resistencia. O sea, no puede ser cualquier valor, sino que tengo que encontrar un valor comercial. Alrededor de 76 ohms, tengo para arriba 82 ohms y para abajo 69 si mi memoria no me falla. Pero ¿cuál valor elegiría? ¿Para arriba o para abajo? ¿Alguien me puede...? Claro, ¿por qué? Ahí se ve en el denominador, porque la consigna dice que tiene que ser ligeramente menor a 100 mA. Entonces, si uno elige una más chica, es porque se está eligiendo un amperaje mayor, digamos. Entonces no se cumple con la consigna. Exactamente. Ese es el análisis. Si yo elijo una resistencia más chica a esos 76 ohms, la caída de tensión es fija, es 7,6. Entonces eso va a dar como resultado de que la corriente va a ser un poco más grande que 100 mA y no voy a cumplir la consigna. Entonces tengo que elegir una resistencia más grande para que la corriente baje un poquito de los 100 mA. Fíjense en cómo el enunciado, que tenía una palabra que decía ligeramente inferior, te determina cómo analizar y cómo hacer el cálculo del circuito. ¿Sí? Guarda con eso, atención con los enunciados, aprender a leerlos bien y analizarlos bien para no equivocarse y no errar. Profe, Dime. ¿los diodos de 1N4007 están siempre hechos de silicio? Sí. Ok. Sí, siempre de silicio. En realidad, hoy en día hay muy pocos diodos que se hacen de germanio. La mayoría se usa el silicio porque es un material más fácil de conseguir el silicio que el germanio. ¿Sí? Pero, o sea, si no tenemos indicado el material de construcción, o sea, ¿queda implícito que es silicio? En el circuito.
Si no lo, en un ejercicio, si no lo tienen indicado, sí, queda implícito que es de silicio. En este caso, ahora me doy cuenta por qué me hace la pregunta, porque los diodos acá dice 4007. En realidad, lo que vos tendrías que hacer acá, en un examen posiblemente no lo puedas hacer, pero en tu casa, cuando estés haciendo estos ejercicios, es buscar la hoja de datos del 4007 y ver de qué está construido. En un examen no les voy a dar algo así, porque ustedes no van a tener la posibilidad de ir a internet y buscar la hoja de datos de un componente, salvo que yo se la adjunte al examen. Entonces ahí ustedes analizan, buscan en esa hoja de datos, lo revisan y determinan si es de silicio o de germán. Gracias, profe. Nada. Bien. Vamos un poquito a lo que me interesa para ver hoy, que es aplicaciones con fuentes de alternas. Vamos a ver el ejercicio 8, a ver, el 9, ni idea, el 10, 11, y les voy a dejar para ustedes el 12 en su casa, y el 13 ya lo empiezo la próxima clase porque ya son unas aplicaciones que se denominan recortadores, que amerita toda una clase completa para explicarlo bien, porque es un tema que les suele complicar y se les suele confundir con mucha frecuencia. Entonces, atención que la clase que viene no es complicada, pero tienen que prestar mucha atención para entender. Yo armé ya para este año una presentación, un PowerPoint, para dar esta clase, porque tengo la intención de que lo aprendan bien y que no se confundan. Este tema de los recortadores. Entonces, la clase que viene, desde el 13 en adelante, están todos los circuitos acá, pero yo voy a dar la clase con un PowerPoint en donde voy a ir mostrando señales y conexiones de circuitos. Pero eso es la semana que viene. Para empezar, hoy vamos a analizar estos circuitos básicos con corrientes alternas. En este primero, en el diodo, en el circuito 8, la tensión alterna dice que tiene una BP de 2 voltios. Ustedes pueden tener dos especificaciones en la fuente de alterna que yo les doy. O la BP o la BEF. La BP significa tensión pico. Es la tensión o el valor pico de la onda sinusoidal. La BEF significa tensión eficaz y es el valor eficaz de esa señal sinusoidal. Para pasar de B pico a B eficaz, lo vamos a escribir acá por si alguno no lo recuerda, la tensión pico es igual a 0,707 de la tensión al revés. Tensión eficaz dividido 0,707. ¿Sí? O si lo escribimos al revés, tensión eficaz es igual a 0,707 de tensión pico. El valor 0,707 es la inversa de la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esto es matemática pura y ya lo tienen que tener bastante afianzado. El 0,707 es un valor que de memoria les tiene que salir, no tienen ni siquiera que pensarlo. En este caso yo les doy la tensión pico, entonces vale 2 voltios. ¿Qué pasa con eso? ¿Hace conducir el diodo de silicio? Bueno, para hacer estos análisis, lo que yo les sugiero es analizar en diferentes puntos de la tensión de entrada. Por ejemplo,
Vamos a hacer una marquita de color negro. Vamos a analizar en este punto, en 0 voltios de la tensión de entrada. Cuando yo tengo 0 voltios, el diodo va a estar sin polarización, por ende no va a circular corriente. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo sucede en este punto y lo mismo sucede en este punto. Ahora, cuando estoy en este punto, en el extremo, voy a tener 2 voltios con este formato. Positivo ahí y negativo ahí abajo. ¿Por qué? Porque es el semiciclo positivo de la tensión alterna. En ese instante de tiempo, podemos analizar instantáneamente cuál es el valor de tensión en el diodo y cuál es el valor de tensión en la resistencia. En el diodo van a caer 0,7 voltios. En la resistencia van a caer 1,3 voltios. Y listo, se acabó porque no tenemos más componentes. Y analizar en este otro extremo implica, vamos a poner texto, implica que ahora tengo negativo acá y positivo acá. Eso pone en inversa al diodo 1 y no le deja circular corriente. Entonces, si no circula corriente, es como si el circuito estuviera abierto y en la R1 cae 0 voltios. Bien, ahora el paso siguiente a este análisis verbal es dibujar esta señal de alterna. Al principio yo les sugiero que la dibujen con la mayor escala posible, en una hoja cuadriculada si quieran, y después, y también en buena proporción, o sea, si es 2 voltios, que sean, no sé, 2 cuadraditos o 20 cuadraditos, lo que ustedes quieran, pero que tenga una buena proporción para que puedan graficar la tensión a la salida. En este punto, marcan un punto en 0 voltios. En este punto, marcan un punto en 1,3. En este en 0, en este en 0 y en este en 0. Como resultado, deberían encontrar una señal con este formato. Fíjense que la señal azul es la señal de entrada. En este instante de tiempo donde vale 0, la tensión vale 0. En este instante de tiempo donde vale 2 voltios, la tensión vale 1,3. En este instante donde vale 0, 0. Y en esta parte de abajo, todo el semiciclo negativo va a valer 0, porque en todo el semiciclo negativo va a polarizar en inversa al diodo. A partir de ahí, podemos graficar esta señal en verde, que es la señal de salida. Y ustedes pueden que me digan, bueno, sí, yo quizás lo hubiera dibujado y quizás me hubiera salido bien, pero nunca me imaginé de que podía pasar esto y que podía pasar esto. Esas curvaturas o esas deformaciones que tiene la señal en el comienzo, cuando están haciendo. Bueno, pero si no lo pensaron, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar. Vamos a hacer un poco de zoom. Imagínense esta señal en donde
cuando tiene 0 voltios es 0 de tensión. Cuando tiene 0,1 voltio, también el diodo no empieza a conducir. En 0,2 voltios tampoco empieza a conducir. En 0,3, 0,4, recién en 0,7 voltios es este instante de tiempo en donde se supone que el diodo está a punto de empezar a conducir. En 0,8 voltios, recién al diodo cae un poquito de tensión y empieza a conducir. Entonces, es lógico pensar que entre 0 y 0,7 voltios, que es esta franja, esta zonita, no va a haber circulación de corriente, por ende, no hay caída de tensión. Y después, de a poquito, va a empezar a subir el nivel de la tensión en la resistencia. 0,1, 0,2, 0,3. ¿Cuándo vale 0,3 en la resistencia? Cuando en la entrada tengo 1 voltio. ¿Por qué? Porque cae en 0,7 en el diodo y 0,3 me deja libre para la resistencia. Entonces, la forma de onda en la resistencia, si hacemos un análisis con un poco de detalle, un poco de zoom en esa zona, nos va a dar este retraso en empezar a conducir. No está bien dibujado si yo establezco este punto de 1,3 y lo hago bajar hasta que llegue justo al cruce de la señal azul, porque no es ese el instante en donde empieza o deja de conducir la corriente en la resistencia, sino un poquito más chico. Y esto es importante porque después, por ejemplo, en este circuito, en donde yo tengo el mismo circuito, pero ahora le agregué otro diodo, fíjense en cómo ahora ya no es 0,7 ese valor, sino 1,4, y fíjense en cómo el lobulito de la conducción que hay hacia la resistencia es más bajo en nivel de tensión, 600 milivoltios únicamente. ¿Por qué? Porque 1,4 me caen en los diodos, y tampoco empieza desde los cruces por cero de la señal de entrada, sino que hay que esperar hasta que llegue a 1,4 la tensión de entrada para que recién empiece a conducir. Y si no me creen, fíjense, la señal azul es el canal A. Yo les puse estos osciloscopios acá para que hagan un análisis de los niveles de tensión. 0,2 voltios es el valor de cada cuadrícula. Entonces, si yo trazo una línea acá, salió un poquito hacia la izquierda, imagínensela un poquito más hacia la derecha, tengo 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, y un poquito más, 0,9 aproximadamente, sería el nivel de tensión en donde los dos diodos empezarían a conducir, ¿sí? Estos diodos en este simulador no deben tener cargado exactamente 0,7 voltios, deben tener un poquito menos de tensión. Por eso, en las simulaciones, por ahí es un poco difícil establecer exactamente lo mismo que si lo hiciéramos con hoja, con papel y lapicera, porque nosotros establecemos 0,7 como fijo, y los circuitos en simulación suelen no tener seteado exactamente 0,7, puede tener un poco menos, un poco más, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que lo hace más reales, porque 0,7 es un valor teórico ficticio que nosotros usamos para análisis, pero el circuito, si es un buen simulador, se simula con el valor real que tiene el diodo en ese punto. ¿Se entiende? Pero eso no es lo que más me importa, sino lo que más me importa es entender por qué hay una demora y hay esta zona muerta en donde recién después empieza a conducir.
¿Alguna pregunta? No, profe, por mí no. Les pido por favor que este tema lo repasen un poquito, lo analicen, para que la semana que viene hagamos un análisis que es bastante más complejo, sin tanta dificultad de parte de ustedes. Esto lo tienen que tener muy bien comprendido. Vamos a otra alternativa. Tengo dos diodos en lo que se denomina conexión en antiparalelo. O sea, uno conduce en el semiciclo positivo, el D1, y el otro conduce en el semiciclo negativo, el D2. Entonces, si hacemos el análisis punto a punto de la tensión de entrada, y para cada punto de la tensión de entrada le marcamos un punto en la gráfica, en la cuadrícula, en la hoja milimetrada o en la hoja cuadriculada que ustedes tengan, van a ir estableciendo los puntos de la señal de salida. Y eso les va a dar de que el semiciclo positivo hace que conduzca y que recién después de los 0,7 voltios del diodo empiece a caer tensión en la R1. ¿Y cuánto es el valor máximo que va a caer en la R1? 1,3. Ahora, el diodo 2 ayuda al semiciclo negativo. En el semiciclo positivo, el diodo 2 está en bloqueo. En el semiciclo negativo, el diodo 1 está en bloqueo. Pero el diodo 2 está en conducción. Entonces va a hacer de que la caída de tensión en la R1, en el pico, en menos 2 voltios, sea menos 1,3 voltios. ¿Por qué pongo el menos? Y porque hemos establecido de que acá arriba es el valor positivo y acá abajo, donde está conectado el generador, es la referencia o la masa. Si nosotros graficamos eso, vamos a tener una señal como esta, en donde se respeta o se iguala ambas señales de salida en ambos semiciclos, el positivo y el negativo. Y fíjense en esto que hemos estado analizando recién, cómo se mantiene o cómo se sigue dando el retardo de la conexión hasta que el diodo no empieza a conducir. Y llega a 1,3 en ambos puntos. La verde es la señal de salida. Tensión de salida, verde. ¿Sí? La masa es la roja. En este nivel tengo rojo, masa, y la azul es la delta. Si seguimos jugando con este tipo de circuitos, el mismo circuito, pero ahora cambio el diodo 2 y lo pongo de germanio, me va a dar un efecto en la tensión de salida que va a tener una forma distinta en el semiciclo positivo con respecto al semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque el semiciclo positivo va a conducir hasta 1,3 voltios la señal de salida. ¿Por qué? Porque cae en 0,7 en el diodo. ¿Y por qué cae en 0,7 en el diodo? Porque el semiciclo positivo tiene en polarización directa un diodo 1 que es de silicio. Ahora en el semiciclo negativo, el diodo 2 es el que se polariza en directa y es de germanio. Entonces la caída de tensión en él es 0,3 y la diferencia entre esos 2 voltios negativos pico y los 0,3 es 1,7 en la resistencia. Entonces la señal a la salida, fíjense en que el pico llega a 1,7 y en el semiciclo positivo llegaba únicamente a 1,3. Vamos a hacer un poquito de
zoom, y fíjense en cómo la forma del semiciclo positivo y el negativo ya tiene otra apariencia. Imagínense qué hubiera sucedido si en lugar de poner un solo diodo de silicio, pusiera dos diodos de silicio en polarización directa para el semiciclo positivo. Caería, o el lóbulo del semiciclo positivo de salida se iría a 2 menos 1, 4, a 0,6. Y en el semiciclo negativo dejo el diodo de germanio y se mantiene en 1,7. Entonces cada vez estoy deformando más o achicando más el lóbulo del semiciclo positivo. Y así puedo ponerme a jugar con infinidad de combinaciones para ir viendo los niveles picos de conducción dependiendo de los diodos que ponga y de cómo los conecte. Eso es algo que me gustaría que ustedes hagan para la semana que viene. Que se pongan a jugar con el circuito que a ustedes se les ocurra, poniendo diodos en serie, en paralelo, en antiparalelo, para que conduzcan en semiciclo positivo, en semiciclo negativo, etcétera, etcétera, y vayan viendo las señales de salida. En este caso, si quieren, les puedo recomendar utilizar este software donde saqué estas imágenes, que es el Proteus, porque es un poquito más didáctico por el osciloscopio, o sea, tiene un osciloscopio con una grilla similar a la que ustedes ven en la realidad en un osciloscopio. En cambio, el PSPICE, que es el motor que vamos a usar para todo el resto de las simulaciones, es como un módulo matemático, no tiene una grilla de osciloscopio, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de las dos opciones, con el osciloscopio del Proteus o con el generador de señales y graficador de señales del PSPICE o del ORCAD PSPICE, que es el que yo les dispongo para que descarguen y que lo instalen en su compu. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Clarísimo. Bien. Yo estimo que no es muy difícil. Para el técnico debería ser muy fácil. Para el técnico eléctrico, electrónico, electromecánico, etc. Para el que no es técnico, puede que le cueste un poquito más, pero no se abrume. No es para nada difícil. Analícenlo, véanlo y en el caso que tengan una duda, durante la semana me la hacen, por WhatsApp, por correo, como sea, para que la semana que viene empecemos con la clase sin ninguna duda de estas cuestiones básicas de conducción o bloqueo de diodos a semiciclos positivos o semiciclos negativos. Veamos algo más. Un circuito un poquito más complejo. ¿Alguien se anima a hacerlo el análisis? Así no hablo tanto yo y ustedes participan un poco. Pueden ser entre varios. Uno empieza y después otro sigue. Yo estoy haciendo un posgrado y lo están dictando por Zoom, también porque es virtual. Y nos hace trabajar a los alumnos, yo en ese caso estoy en papel de alumno, en diferentes salas de Zoom, como subsalas. O sea, ustedes en este momento estoy viendo que son 26 participantes. Nos hace ir a una subsala de 3 o 4 personas
en donde discuten sobre este circuito 12, por ejemplo, durante 5 minutos, y a los 5 minutos esa subsala se cierra y vuelven a la sala principal y empiezan a charlar entre todos los grupos. La verdad que no sé cómo se hace eso, pero estoy averiguando e investigando porque me gustaría implementarlo, por ejemplo, en este momento. Decirle, bueno, al azar, porque tampoco sé cómo se seleccionan esas personas, pero al azar yo mando un cuarto de curso a una sala, el otro cuarto a otra, el otro cuarto a otra, y el otro cuarto a otra, charlen del circuito, y cuando vuelven, entre los 4 grupos, vemos cuál es el que mejor analizó el circuito. Esto se los voy adelantando porque no me gusta el monólogo que he venido haciendo la primera, segunda y tercera clase. ¿Sí? Ustedes simplemente escuchan y yo hablo. Quiero que ustedes participen. En las clases presenciales los hago participar a full. Inclusive pasan al pizarrón, dibujan, uno le pelea al otro, al que está al frente porque dibujó mal y el otro lo corrige y así van avanzando y aprendiendo. Acá en lo virtual se hace un poco difícil esa participación, pero quiero encontrar la forma de que ustedes participen. Así que los aliento a... Profe, Sí. acá en el circuito este tendrías el diodo 2 que te conduce el semiciclo positivo, Bien. el diodo 1 que te conduce el semiciclo negativo. En R2 tendrías la caída de tensión de D3 y D4. En el semiciclo positivo. En el Y en el semiciclo negativo. Perdón, ¿Cómo? perdón. Dame un segundo. ¿Quién está hablando? Nicolás. Nicolás Orso. Nicolás, decime. Sí. Vos dijiste en el diodo 3 y el diodo 4 cae un nivel de tensión que es el que cae en R2. En el semiciclo positivo. Exacto, en el semiciclo positivo, ¿cuánto cae en R2? 1.4 sería Y en el D3 más semiciclo negativo, ¿cuánto cae en R2? Tendrías que restarle D1 y la caída de R1. La caída de tensión de D1 más R1. Bien, perfecto. O sea, En está el positivo bloqueado. también tenés que restar, en el positivo también tenés que restar R1, ¿no? Sí. Porque te cae tensión. En el semiciclo positivo, Nicolás, lo que pasa es que el diodo 3 y el diodo 4 están conduciendo y te enclavan el valor de la R2 en 1,4. En el semiciclo negativo, como esos diodos están en inversa, el circuito desaparece de los diodos y pasa a haber una resistencia en la salida. La resistencia de 10K, que tenemos que verla asociada con el diodo 1, que es el que conduciría en ese momento, y con la R1. ¿Sí? ¿Cómo se comporta? Sí, sí. Entonces, en el semiciclo positivo sabemos que la tensión de salida va a estar enclavada en 1,4 voltios cuando empiecen a conducir, por supuesto. Y es lo que estamos viendo acá. Semiciclo positivo, enclavada en 1,4 voltios, pero no exactamente con la forma, vamos a hacer un poco de zoom, no exactamente con la forma de la señal de entrada, sino que va a empezar a subir un poquito después, porque primero tienen que conducir los diodos para que se enclaven en 1,4. Pero cuando llegamos a 1,4 y superamos, se enclava el nivel de tensión de salida en ese valor. Ahora, en el semiciclo negativo, dijimos que no existen esos diodos y la tensión va a ir tomando el análisis que salga de 0,7 voltios que cae en el diodo 1 con la corriente que circula por R1 y por R2, que en este caso es muy notoria
de que R1 es 1 ohm y R2 es 10K, lo hice a propósito para que haya demasiada diferencia, entonces la mayoría de la tensión va a caer en R2. La mayoría... Es que es menos invasiva, digamos, Exactamente, a medida que vaya variando el valor, menos 1 voltio, menos 2 voltios, menos 3, menos 4, la R2 va a ir tomando esos valores. Guarda con esto, porque ustedes dicen, bueno, a ver, el profe dijo de que analicemos puntos fijos de la tensión sinusoidal. En el semiciclo negativo, en el punto pico, vale 10 voltios negativo. Bueno, a ver qué pasa. En ese momento, diodo 3 y diodo 4 están en bloqueo. Bien, bárbaro. Diodo 1 conduce, es decir, inicio, 0,7, perfecto. Entonces 10 menos 0,7, tengo 9,3 voltios que van a caer entre la R1 y la R2. Si hago la suma de las dos resistencias, calculo la corriente y calculo la tensión en R2, me va a dar que de esos 9,3, prácticamente 9,29 caen en la R2, porque la R1 es muy chiquita. Entonces, si caen 9,29 o 9,3 prácticamente, podemos decir, dibujo toda una línea en 9,3 en semiciclo negativo. No, ahí está el error. No es toda una línea en 9,3 en semiciclo negativo. Es en ese instante de tiempo. Pero cuando la fuente valga 8 voltios, tengo que hacer el mismo ejercicio y me va a dar casi 8 voltios de la señal de salida. Y cuando vale 6, casi 6 voltios de la señal de salida. 4, casi 4 voltios de la señal de salida. Digo casi porque no me olvido nunca de la R1, pero como es muy chiquita, prácticamente cae todo en R2. Pero a la señal de salida no está enclavada en 1,4 como la señal del semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, la señal de salida toma la forma de la sinusoidal, pero un poquito más chica. ¿Por qué? Porque la entrada era 10 voltios y el diodo se come algo de tensión. Se empezó a complicar, ¿no? ¿Alguien no entendió? Gracias, estimado, por el... Eso, profe, ¿podría repetir? Sí, Juliana, vamos a repetir. Gracias. A ver. En el semiciclo positivo se entiende, ¿cierto? Se enclava en 0,7 voltios. Sí, profe. Bien. El semiciclo negativo. A ver, Ezequiel de Guisano recién se conecta. ¿Lo vamos a dejar entrar o no? Lo dejamos entrar. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Tenemos una pregunta para hacerte. ¿Nos va a poder... Estaba escuchando con la compu, pero quería hablar con el micrófono y tenía que conectar el celular. Ah, bueno, estabas en la clase entonces. Sí, estaba escuchando, estaba escuchando. Bueno, dale. Te quería hacer una broma, pero no me diste tiempo. Bueno, dale. Está bien. Zafo, sí. Vamos, semiciclo negativo. A ver. Hicimos el análisis y lo vamos a hacer de nuevo para 10 voltios pico. Si hay 10 voltios pico, el diodo 1 cae en 0,7 voltios. Entonces, entre la R1 y la R2 nos quedan los 9,3 voltios restantes. 9,3 dividido 10.001 ohm, que es la suma de 10K más 1 ohm, me da una circulación de corriente que pasa por la R2, por el diodo 1 y por la R1. No pasa por el diodo 2 porque está en bloqueo, ni tampoco pasa por el diodo 3 y por el diodo 4. Pasa por la R2, diodo 1 y R1. Esa corriente multiplicada por la R2
me va a dar la caída de tensión en el circuito de salida o en el punto de salida, que es la verde. Como la diferencia óhmica entre 10K, perdón, y 1 ohm es muy grande, prácticamente la tensión de salida va a ser esos 9,3 ohm de diferencia que estoy teniendo. Pero eso es el análisis para el punto pico de la tensión de entrada. El punto pico en donde la tensión de entrada, que es la azul, vale 10 voltios y la tensión de salida vale 9,3. Ahora, el resto de los puntos, y bueno, analicemos, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, cuando la tensión de entrada vale 8 voltios, un poquito menos. ¿Qué hacemos? Buscamos en tensión de entrada 8 voltios, veamos, esto, la azul, son 1 voltio por división. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el punto en donde la tensión de entrada vale 8 voltios. ¿Sí? Tenemos 1 voltio por división, como ven acá, y si contamos la cuadrícula desde la roja, que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí donde está la señal azul, tengo 8 voltios. ¿Y cuál es la tensión en el circuito de salida en ese momento? Bueno, veamos. 8 voltios menos 0,7 que caen en el diodo, me quedan 7,3 voltios. 7,3 voltios dividido 10.001 ohm, que es la suma de R1 más R2, me da la corriente. Multiplicada por 10.000 ohm, me da la caída de tensión en la R2, que es la tensión en la salida. Como la diferencia entre R2 y R1 es muy grande, prácticamente yo puedo asegurarle de que va a dar 7,3 voltios, que es la diferencia entre los 8 que tienen la señal de entrada y los 0,7 que caen en el diodo. 7,3 voltios. Entonces, si analizo, la tensión verde, que es la salida, la tengo que poner un poquito más arriba, o tengo que marcar el punto un poquito más arriba. Si acá era 8, 7,3 es por acá, en esta misma línea. Vamos a poner la línea de nuevo. Más o menos ahí, si es que el pulso no me falló, es 8 voltios de la tensión de salida, de entrada, perdón, la azul, y 7,3 de la tensión de salida. Entonces, ahí es donde yo tendría que marcar el punto del análisis para una tensión de entrada de 8 voltios. Acá ya marqué el punto para una tensión de entrada de 10 voltios. También lo puedo marcar acá porque es simétrica la tensión, entonces también 8,3 voltios. Y así puedo ir marcando un poquito todos los puntos en un análisis para 6 voltios, para 4, para 3, etcétera, etcétera, y me va a dar, en definitiva, la señal en verde, que está un poquito despegada de la señal en azul. ¿Se entendió, Juliana, y todos los que no hayan comprendido anteriormente? Sí, profe. Ahora sí. Una pregunta más. Cuando usted dice que está negado el diodo es porque, por ejemplo, si está en ciclo positivo, se niega el diodo que esté en inversa, polarizado. La palabra negado no lo usé yo. No sé a qué te referís con negado. Semiciclo positivo. Que decía cuando, por ejemplo, con el ciclo negativo, pasaba por el diodo que estaba polarizado en inversa, pero no por el otro. Porque el otro está polarizado en inversa o está en polarización negativa, quizás dije. La palabra negado Claro. no me gustó, no la usé yo y no me gustó que la digas vos porque no es
correcto decir negado, porque negado es como ponerle un signo negativo. En realidad, las palabras a utilizar es o en semiciclo o en polarización inversa o bloqueado. Quizás use la palabra bloqueado y a vos te quedó negado. Bloqueado. Sí, esa, bloqueado. Bien. Sí, me quedo negado. Perfecto. Bloqueado sí se puede usar y es porque está en polarización inversa, o sea, no circula corriente. Genial. Ahora sí. Claro. Gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, todo bien. Por ahora no, profe. Bueno, denle un análisis hasta el circuito 12 y fíjense en cómo acá yo lo inventé directamente, le puse un diodo acá, otro de acá, le puse dos acá, etcétera. Hice el análisis y saqué la gráfica. Lo mismo pueden hacer ustedes, empezar a inventar el circuito. Ahí volví, me salió un cartel de que mi conexión de internet era inestable, espero que lo hayan escuchado, si no, voy de nuevo. Este circuito yo lo inventé, entonces puse un diodo acá, un diodo allá, lo analicé, vi cuál es la señal de salida y después la medí y la grafiqué y la puse ahí en el circuito. Lo mismo deberían hacer ustedes, inventar circuitos, analizarlos y graficarlos y después ver si el análisis en una hoja cuadriculada o milimetrada que ustedes hicieron a mano les da igual que la simulación. Esa es la forma, la mejor forma de practicar o de analizar estos circuitos y ambientarse en el aprendizaje de estos circuitos. Únicamente diodos con resistencias, tensiones de alterna con valores picos conocidos y mezclas de diodos, silicio, germanios, en serie, en paralelo, acá, allá, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, doy por finalizada la clase. Repasen por favor este tema, porque la clase que viene es un poquito más complicada. Fíjense si le quieren dar una mirada de que agrego un parámetro más a todos estos análisis. Fuente de alterna y fuente de continua. Aparte del diodo y la resistencia. Y esas combinaciones las voy a hacer de diferentes formas, porque la fuente y el diodo pueden estar acá también. Entonces los análisis me van a dar bastante distintos en dónde esté la fuente y el diodo y en cómo esté el positivo y el negativo de la fuente y el ánodo y el cátodo del diodo. ¿Sí? Entonces la semana que viene vengan con todas las luces prendidas porque el tema es un poquito más difícil que hoy y amerita que lo sepan analizar y que lo entiendan al análisis. ¿Sí? No lo voy a explicar así como expliqué el tema hoy, mostrando en estos ejercicios, sino que he preparado un PowerPoint que mi objetivo era que el PowerPoint se haga video, ponerle audios y que quede un video. Pero no he tenido tiempo de hacer eso, pero por lo menos el PowerPoint está y después lo voy a levantar a la nube para que lo tengan y me parece que está bastante bueno para entender el tema de que es un tema que les cuesta mucho siempre a ustedes. Corto la grabación. Bueno, profe.